Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Como ya es de su conocimiento, nosotros de manera permanente vamos a seguir observando tópicos progresivos constantes, tanto en la guía metodológica como de igual manera en el sílabo de la asignatura. Vamos a ir desarrollando temas de información que resulta totalmente relevante para que ustedes tengan un conocimiento profundo desde las más mínimas expresiones de la criminalística, como es su origen, la manera en la que apareció esta ciencia, ¿sí? Esta disciplina, la forma en la que se ha venido desarrollando a través del tiempo, eh, quiénes fueron en este sentido también sus máximos promotores, ¿sí? ¿Quiénes son los precursores de la criminalística? Que resulta totalmente fundamental. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener conocimientos concretos, ¿sí? Específicos y puntuales acerca de la disciplina y en sí de la asignatura de introducción a la criminalística. Esta clase va a ser súper bonita, va a ser súper interesante. Como ya conocen, resulta importante que ustedes vayan aprendiendo en este sentido, a participar, ¿sí? A actuar. Yo ya les había dicho, conmigo las clases son muy activas, ¿sí? Conmigo las clases se tienen que desarrollar de cierta manera, de la cual ustedes ya conocieron las directrices respectivas en relación a mi asignatura. Así que vamos incluso a ir percatándonos de esta modalidad en sí para que tengamos un buen desenlace en el desarrollo de todo el ciclo en relación a la asignatura de introducción a la criminalística. Comenzamos, muchachos. En este sentido, nosotros vamos a tener dentro del contenido de la semana correspondiente los tópicos sobre el origen de la criminalística y la evolución histórica de la criminalística, es decir, cómo surgió y de igual manera cómo fue evolucionando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque incluso se ha implementado dentro de la práctica de la disciplina de la criminalística, esta área de esta ciencia, ya los avances tecnológicos que forman parte incluso de nuestro entorno actual. Y de hecho nosotros debemos tener en cuenta que siempre seguirán creciendo y acoplándose a los desarrollos científicos, tecnológicos, dependiendo del progreso en el que se vaya manejando en ese sentido la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a lograr en este sentido con la presente semana? Hacer conocer los orígenes, bases, inicios de la criminalística, para llegar a tener una percepción completa de sus más mínimos preceptos, alcanzando un conocimiento total de cómo surgió en sí la ciencia de la misma, cómo además de igual forma la manera en la que ha evolucionado a través del tiempo en este sentido. Bueno, cuando hablamos del origen de la criminalística, nosotros debemos tener en cuenta y en consideración lo que debemos estar en el preámbulo, ¿no? Que vamos a conocer cómo surgió, cómo nació, por qué surgió en sí la criminalística, ¿sí? Vamos a ir conociendo incluso las formas no tan científicas, ¿sí? Que dieron paso en este sentido
al estudio en sus inicios, ¿sí? De igual manera, cómo se siguió desarrollando, quiénes fueron las personas que en sí dedicaron sus vidas al desarrollo de esta rama, de esta ciencia, de esta disciplina. ¿Qué es lo que han logrado hasta el momento a través de la misma? E incluso qué llegaron a lograr en el transcurso de su camino, ¿sí? Por eso resulta bastante importante que lo tengamos muy bien. La criminalística atravesó, en primer lugar, tres épocas. La época precientífica, comúnmente conocida como pesquisa de Vidocq. Ya vamos a ver quién es Vidocq, también muy interesante. Quien desde un inicio criminal pasó a ser un investigador policial, precursor de la criminalística y fundador de la SUED. Miren cómo y quién es uno de los precursores en este sentido de la criminalística. Un criminal, ¿sí? Una persona que cometía delitos, un delincuente, se convirtió en un investigador policial que resultó ser uno de los factores y de los medios más elementales para qué, para llegar a esclarecer cometimientos de delitos, ¿sí? Entonces miren la importancia y como les decía, ¿no? A veces la realidad supera la ficción. Uno de los precursores de la criminalística es un delincuente, ¿sí? Que en lo posterior obviamente llegó a cambiar de roles, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta esta época previa. La época del individualismo empírico, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el empirismo? A ver, vamos a ver. Xavier me dice que no. A ver, ¿quién me dice qué es el empirismo? A ver. Es lo que se basa a través de la experiencia. Levantarán la mano, por favor, Naidelin. Perdón, Ya, dime. es lo que se basa a través de la experiencia. Lo que ganamos a través de los conocimientos que son momentos vividos. Ya. Bueno, está bien, exactamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchachos, los conocimientos, y esto es en general, muchachos, ¿sí? Los conocimientos empíricos vienen a ser en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, en todas las ramas, en todas las ciencias, en todas las materias. El conocimiento empírico en sí viene a ser ese conocimiento que nosotros obtenemos a través de nuestras vivencias y nuestras experiencias, ¿sí? De lo que nosotros hemos llegado a atravesar, lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado, ¿sí? Eso es el empirismo. Son los conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de nuestra experiencia personal, ¿sí? En este punto nosotros hemos aprendido de varias maneras, ¿no? En todos los ámbitos, ¿sí? Si un día no estudié para una prueba y saqué cero, ¿sí? ¿Qué aprendí en este sentido? Que tengo que estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Que tengo que dedicarme más en este punto, ¿sí? Si estoy caminando, transitando por un mismo camino, y yo ya me caí por haber pisado un hueco o un bache. ¿No es cierto que aprendemos, verdad? De esa experiencia vamos a aprender para qué, para no cometer el mismo error. ¿Sí? Esos son los típicos, el tipo de conocimientos que nosotros adquirimos de forma empírica. Nosotros aprendemos a través de nuestra experiencia, también en el ámbito profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas, los profesionales de las diversas áreas, en este sentido, en el ámbito criminalístico, si ya sucedió algo o vivieron algo, les deja marcados. ¿Por qué? Porque si acertaron, saben lo que tienen que volver a hacer, ¿no es cierto? Pero de igual manera, si llegaron a errar, ya saben que no tienen que seguir el mismo procedimiento o tomar las mismas acciones,
en relación a un caso en particular, ¿sí? Entonces, estos son los aprendizajes empíricos. La época del individualismo empírico, basados en meras experiencias individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de hechos de experiencia. Justamente los ejemplos prácticos que les planteaba. ¿Sí o no? ¿Sí? Justamente los ejemplos prácticos que les planteaba. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la experiencia en absolutamente todo, ¿sí? Otro ejemplo, ¿no? Que les puedo plantear. Cuando ustedes cocinan algo, ¿sí? Y se les va la sal, por decirlo así. ¿Qué van a hacer la siguiente vez que preparen el mismo platillo? Échale menos sal. Ya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son experiencias y son perfeccionamientos que se vienen dando de manera progresiva en estos ámbitos. Lo mismo sucede en la criminalística. Ustedes llegarán a obtener este tipo de aprendizajes en la práctica, ¿sí? Que ya seguiremos viendo incluso pasos, procedimientos, elementos que son esenciales para que ustedes puedan tener un proceder correcto y adecuado en el ámbito de la criminalística. Porque de hecho ustedes van a tener que aprender a ser muy cuidadosos, ¿sí? Y ya irán descubriendo el por qué. Porque un error de ustedes puede llegar a obtener o a provocar conclusiones totalmente erradas. Y por ende, incluso podrían llegar a determinar responsabilidades en un inicio. ¿Sí? Qué importante su futura labor. Y tenemos la época científica, con la recepción de las más diversas fuentes de tipo experimental, al tiempo que se desarrollaban los métodos de investigación técnica. Creo que es de conocimiento general, ¿no? Que nosotros hemos mantenido una evolución y un crecimiento y aprendizaje tanto en el ámbito científico como tecnológico. ¿Ustedes creen que si yo les mencionaba, y no es tanto, ¿verdad? No es tan exagerado. ¿Yo qué les diré? Si yo les hubiese dicho en el 2000 que nosotros íbamos a tener clases virtuales, ¿qué hubiesen dicho ustedes? Que no era posible, ¿no es cierto? Estoy loco, ¿sí? Entonces miren cómo va avanzando la ciencia, cómo va avanzando la tecnología y cómo en este sentido incluso se vuelve en una herramienta tan útil y tan elemental en diversas ciencias, en diversas disciplinas, en diversos estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro el desarrollo científico, ¿sí? En el ámbito criminalístico es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso nosotros ahora podemos llegar a determinar a quién pertenece el ADN, ¿no es cierto? Nosotros podemos obtener muestras o incluso de elementos, de indicios que encontrados en algún lugar de los hechos en donde supuestamente o presuntamente se cometió un delito, que pueden llegar a permitirnos conocer de qué está fabricado, dónde fue fabricado, ¿sí? Incluso ya entramos y adelantamos un poquito más en balística, ¿qué arma disparó esa bala? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que nosotros antes podíamos conocer toda esta información? Obviamente no, ¿sí? Por ello, dentro de la época científica también está tomada en consideración estos factores de crecimiento científico y tecnológico que son aplicados en sí en esto, ¿no? En sus orígenes, las pesquisas recurrían a veces al arte y a los conocimientos de los propios delincuentes.
justamente lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Del IDOC, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere esto de pesquisa? ¿Saben qué es una pesquisa? Indagar. Exactamente, ¿no es cierto? Es indagar, es investigar, ¿sí? A eso se refiere el término de pesquisas, ¿sí? Y como podemos nosotros darnos cuenta de que pareciera al más puro estilo una película, ¿sí? O una serie de Netflix, se empezó a tomar a los propios delincuentes, a las personas que cometían delitos. ¿Para qué? Para ir desarrollando, ¿sí? U obteniendo información y datos que resultaban elementales para que para nosotros llegar a descubrir la verdad del cometimiento de un delito, ¿sí? Quienes contratados ponían al servicio de aquellas sus experiencias formadas en el aprendizaje de evitación de la detección del delito, ¿sí? Es decir, ellos servían en este sentido como entes previsores para detectar ciertos elementos que formaban parte de un delito, ¿sí? Y de su autor. Es decir, ¿quién es el autor de un delito? ¿Quién es el Criminal. Delincuente. Ya, el que adopta cierta conducta que es sancionada por la ley, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes deben tener en cuenta algo, muchachos, ¿sí? Ustedes deben tener en cuenta algo. En este sentido, ustedes van a tener que conocer incluso la ley. ¿Qué ley? El Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué creen que será importante que ustedes conozcan sobre el Código Orgánico Integral Penal? Porque ahí se encuentran para los delincuentes. No te escuché, Sebastián, estás como con mala señal. Porque ahí se encuentran las sanciones, cual puede sancionar en este caso a los delincuentes. Ya, bueno, ese te entendí más, no te entendí completo, pero ya sé a lo que te refieres, está muy bien, ¿sí? Es por ello mismo. Nosotros en el Código Orgánico Integral Penal vamos a encontrar las conductas que son debidamente penadas por la ley interna ecuatoriana. Y ustedes, al ser criminalistas, obviamente deben conocer la misma para que en lo posterior puedan llegar a obtener indicios que se encuentren dentro de los verbos rectores de estos delitos tipificados. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan muy en cuenta. Ustedes también, sí es importante, tienen que ir revisando el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en total apego a esta normativa. ¿Sí? Así como la policía francesa incluye en sus filas a Eugène Francois Vidal. ¿Sí? Que como nosotros pudimos observar, es uno de los precursores más importantes de la criminalística. Él nació en 1775 y falleció en 1856. Él viene a formar parte de estos cuerpos policiales en 1809, ¿sí? Entonces, miren, como les decía, ¿no? A veces la realidad supera la ficción. Un delincuente, un criminal, una persona que cometía delitos, que incurría en conductas sancionadas por la ley, es uno de los precursores en este sentido de la criminalística, ¿sí? Fue el doctor Hans Gross, ¿sí?, el fundador de la criminalística en sí, ya de manera muy planteada, ¿sí? A través de su invaluable obra Manual del Juez. Todos los sistemas de criminalística publicados en Graz, Austria, en 1822. ¿Por qué? A ver, les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que este tipo de manuales es importante para un juez? Para los jueces. A ver, Alison.
Quizás para la manera de determinar un delito de alguna persona y la sentencia del mismo. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importante, ¿no? Qué importante cómo un juez empezó a establecer este tipo de directrices, lineamientos, reglas. ¿Para qué? Para que sus similares, ¿sí? Para que sus pares, es decir, otros jueces, puedan conocer ciertos factores que les iban a servir de manera elemental para resolver casos penales. ¿Sí o no? Interesante, ¿verdad? Qué importante conocer este origen de la criminalística. El doctor Hans Gross nació en Graz, Austria, en el año de 1847. Se desempeñó como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz, como juez de instrucción en Dinamarca. ¿Sí? El profesor Gross fue quien por primera vez se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalística. Justamente lo que les mencionaba, porque con Vidal nosotros ya vimos que empieza a nacer esta disciplina, ¿no es cierto? Pero en sí no era determinada como criminalística. Criminalística es el nombre que le da el doctor Hans Gross a esta disciplina y a esta ciencia. ¿Sí? Durante mucho tiempo, las investigaciones policíacas se empezaron a guiar de manera científica, pero con un ingrediente de empirismo, en el sentido común y la intuición, lo cual no producía resultados favorables. Bueno, en el sentido de manera científica, obviamente los avances iban acorde a la evolución humana en ese sentido, ¿verdad? Pero aquí también debemos tener en cuenta que se tomaba mucho al aprendizaje de experiencias, ¿sí? Como lo es el intelectualismo. Y en ese sentido, en el mismo punto, en el sentido común y la intuición. Pero no es cierto que el sentido común y la intuición muchas veces nos falla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros a través de nuestro sentido común o la intuición, simplemente nos basamos en suposiciones, ¿verdad? ¿Sí? En lo que yo creo, pero no tengo yo la certeza de que en sí las cosas son así, ¿verdad? Entonces, por ende, no tenían unos resultados muy favorables, adecuados o convincentes en este punto, ¿sí? Como consecuencia de lo anterior, todas las pesquisas, las investigaciones, las innovaciones de carácter empírico adquirieron un nombre propio que les dio el más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos, del doctor en Derecho Hans Gross, denominándole criminalista. ¿Sí? Entonces, en este punto, como pueden observar, el doctor Hans Gross es el que le da el nombre a esta disciplina y a esta ciencia, como lo es la criminalística. La elaboración de su obra, el Manual del Juez, le tomó 20 años de experiencia e intensos trabajos. ¿Qué quiere decir? Es que el doctor Hans Gross, en este sentido, fue reuniendo y recabando información de casos, de circunstancias, de hechos, de vivencias que él mismo pudo corroborar, ¿sí? Para ir organizando y estructurando este manual, ¿sí? En donde realizó una serie de orientaciones que deben reconocer la instrucción de una averiguación para la aplicación del interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilización de los peritos, la interpretación de escrituras, conocimientos de los medios de comunicación entre los participantes de un mismo delito, para el conocimiento de las lesiones, etc. Siendo en general un manual útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal. Es decir, él va
recogiendo y recabando toda esta información, ¿no? Que en lo posterior es utilizado para llegar a esclarecer cualquier tipo de cometimiento de un delito. ¿Sí? Miren, y aquí ya estamos hablando de interrogatorio, estamos hablando de levantamiento de planos y diagramas, estamos hablando de la utilización de peritos, que es en lo que ustedes se van a convertir. Ustedes van a tener el propósito y el objetivo de convertirse en peritos, ¿sí? La interpretación de escrituras, que viene ya a tener relación con la grafología, ¿sí? En la que ustedes van a ir adquiriendo ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque van de manera técnica y profunda a analizar incluso la manera de escribir de una persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene ciertas particularidades, ¿sí? Que la diferencian de los demás. Entonces, miren, qué trabajo tan impresionante desarrollado por el doctor Luz para que sus colegas puedan tener este tipo de conocimientos y que ello les permita resolver y absolver cualquier caso, determinando la responsabilidad en la persona que realizó o que cometió el delito, que realizó esos hechos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el mismo hecho de lo que les digo, cuando hablamos de la intuición o del sentido común, yo le puedo culpar a Sharid siendo inocente, cuando la que cometió el delito fue Alanis, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en ese sentido ya ahora vamos a basarnos en resultados objetivos. ¿Qué son los resultados objetivos? Los que son basados en la realidad, ¿sí? ¿De dónde obtenemos estos resultados? De la experimentación, ¿sí? Entonces, esto deben tenerlo muy claro y es por ello que ahora nosotros no podemos juzgar o sentenciar a una persona sin que se determine su responsabilidad, ¿sí? Y esa va a ser la labor de ustedes. Cumplir con las acciones o las funciones correspondientes para determinar responsabilidades o incluso absolver de responsabilidades a alguna persona, ¿sí? En su libro Manual del Juez, el doctor Gross estructuró la criminalística de la siguiente forma: antropometría, algo criminal, que debe ser la manera en la que se comunicaban, contabilidad, criptografía, dibujo forense, documentoscopía, explosivos, fotografía, grafología, hechos de tránsito ferroviario, ¿sí? Hematología, incendios, medicina legal, química legal e interrogatorio, ¿sí? En este sentido, se estructura de esta manera la criminalística. Con todas y cada una de estas vienen a ser como ramas, ¿sí? O puntos o elementos que forman parte de, ¿sí? Y esto debemos tenerlo muy en cuenta y muy claro en este ejercicio. En síntesis, Hans Gross, joven juez de instrucción, al darse cuenta de la falta de conocimientos de orden técnico que privaba en la mayoría de los jueces, ¿a qué se refiere en este tipo con esto de orden técnico? ¿Qué será esto del orden técnico? Que ya en este sentido ya estamos hablando nosotros de algo estructurado, debidamente sistematizado, ¿no es cierto? En total concordancia con la ciencia, con los avances tecnológicos, con los avances científicos, ¿sí? Y obviamente en este sentido, él se dio cuenta que sus compañeros jueces no tenían sustentos adecuados o fundamentos necesarios o motivaciones correctas para resolver casos. Entonces él encontró aquí indispensable esta necesidad de crear este manual. Sí, requisito indispensable para desempeñar con eficacia el cargo de instructor.
decidió escribir un libro que sistematizado contuviera todos los conocimientos científicos y técnicos que en su época se aplicaban en la investigación criminal. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Y esto resulta elemental que ustedes lo vayan a aprender. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención.